me amas, que si yo te amo, tú lo sabes todo, que si yo te amo, tú sabes si es verdad, que si yo te amo, Señor, que si yo te amo, tú lo sabes bien, que si yo te amo, sí, y que seguiré. Oh, sí, Señor, ¿por qué no le dices al Señor cuánto le amas? Jesús, yo te amo. Que si te amo, sí, Señor, tú sabes cuánto te amo. Oí tu voz decir, Me amas, sí, Señor, pero me amas, tú lo sabes. me amas. Oh, sí, que si yo te amo, tú lo sabes todo, que si yo te amo, sabes si es verdad, oh, sí, Señor, que si yo te amo, tú lo sabes bien, oh, sí, Señor, que si yo te amo, sí, y que seguiré. Te amo, sí, y te seguiré. Te amo, sí, y te seguiré. Sí, Señor, te amamos. Te amamos. Bien, hermano, en pantalla ya está nuestro tema de hoy. Hace 8 días nuestra pastora Rocío nos habló un tema muy bueno, muy interesante. Muchas gracias. Hoy la palabra se llama preguntas y Dios nos ayude, hermanos. Aleluya. Y vamos a comenzar esta palabra con versículos. Quiero que la Biblia nos hable, como siempre lo hace Dios. Y quiero comenzar con Job 38:3 y con Job 47. En esta versión de Nueva Traducción Viviente dicen lo mismo los dos versículos. Y dice así, Dios le dice a Job, prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Prepárate, muestra tu hombría, porque dice Dios, tengo algunas preguntas para ti, tendrás que contestarlas. Eso se lo dice a Job. Hoy no se lo va a decir a Job, hoy no lo va a decir a nosotros, a cada uno en particular, y nos lo va a decir a todo Maná también. Es como si nos dijera, Maná, prepárate, muestra tu valentía, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrán que contestarlas. Amén. Y hermano, esta palabra
cuando yo la estuve checando, híjole, fue bien difícil, hermano, porque yo tenía que contestarlas. Y aunque son preguntas que Dios hace, que Jesús hace a cierta persona en una situación, Dios me las estaba preguntando a mí y quiero que Dios te las pregunte a ti. Pero mire, para comenzar vamos a ver la primera pregunta en la Biblia. La primera pregunta en la Biblia no la hizo Dios, la hizo el enemigo. Y la hizo para cuestionar la voluntad de Dios. Y quiero que vayamos a Génesis en el capítulo 3, verso 1. Esto es solamente como una introducción a las preguntas. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Entonces el enemigo le hace una pregunta a la mujer, cuestionando la autoridad y la voluntad de Dios. Ustedes recuerdan, y han leído la Biblia, Dios solamente prohibió un árbol. De todo árbol podían comer, pero el diablo llega y le dice, entonces Dios les ha prohibido de que no coman de todo árbol. Pero era una trampa, hermano. Esta pregunta era una trampa. Así como es el diablo, bien tramposo, bien malvado, como él ya no puede ser salvo, no quiere que nadie sea salvo. Y entonces nos mete el pie, hermano, nos mete ahí el codo, nos hace foul. Y usted sabe, ¿no? Lo que pasa, ¿no? La mujer contesta, dice, no, podemos comer de todo árbol, pero de este árbol específico no podemos comer. Y ahí se mete el enemigo. Pone en tela de juicio, dice una mentira en forma de pregunta, y la mujer cae en sus garras. Qué tremendo, hermano. ¿Cuántas veces no hemos caído en las trampas del enemigo, hermano? ¿Cuántas veces no hemos caído en esa trampa? Entonces me doy cuenta, hermano, que el enemigo usa las preguntas para cuestionar. Yo no sé si usted recuerda también en el desierto, en el Nuevo Testamento, el diablo llegó y cuestionó la santidad de Jesús. Es más, le dijo, si eres hijo de Dios, a ver, y que estas piedras se conviertan en pan, porque tú eres hijo de Dios, o sea, tú tienes el poder. Y el diablo es bien malvado, hermano. Hermano, con todo mi corazón le digo, no le haga caso al enemigo. No le haga caso, hermano. A veces se viene de compasivo, ay, pobrecito de ti, mira, nadie, hermana, te visita, nadie se acuerda de ti, y ahí estás tú llorando, ahí tus lágrimas, ahí, lambiendo tus heridas, ay, perdón por la expresión, ay, todo sufriendo, pero tienes al Dios Todopoderoso contigo, hermano. Amén. Y entonces Dios dice, tengo unas preguntas, vamos a dejar al diablo, vamos a dejar ya este mugroso diablo. Entonces, mi siguiente punto es, Dios pregunta y nosotros debemos de contestar. Dios pregunta, hermano. Dios tiene preguntas para nosotros, hermano. Dios tiene preguntas para ti. Dios tiene preguntas para ti. Y tú debes de contestar. Aquí hay preguntas que Dios hace y se las hace a una persona específica. Pero acuérdate, vamos a poner nuestro nombre. Bueno, mire, siguiendo la historia de que pues Adán y Eva comen, ya hemos hablado problemas en el paraíso. ¿Te recuerda eso? Sí, esa predicación, problemas en el paraíso, ¿no? En Génesis 3:9, el hombre ya está escondido y la mujer están escondidos. Ya se habían hecho delantales. Y entonces dice la palabra, mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Esa es la primera pregunta. Y la pregunta que Dios nos hace, ¿dónde estás tú? Pues yo estoy en Maná. No, ¿dónde estás tú en tu vida espiritual, hermano? ¿Dónde estás tú en tu vida espiritual, hermano? Porque aquí todos venimos y decimos que somos santos. Aquí todos decimos que somos salvos. Pero ¿dónde estás tú en tu vida espiritual? ¿En qué árbol? ¿Atrás de qué árbol te estás escondiendo, hermano? ¿Atrás de qué vicio te estás escondiendo? ¿Atrás de qué calamidad te estás escondiendo? Dios sabía dónde estaba Adán. Dios no estaba ignorante de lo que habían hecho. Él ya sabía. Pero él quería que el hombre tuviera los pantalones. Por eso le dice a Job, a ver, pórtate como hombre y yo voy a preguntar y tú me vas a contestar.
Él ya sabía dónde está. Dios sabe ya dónde estás, hermano. Pero el asunto es que Dios quiere que nosotros seamos honestos y le digamos dónde estamos. ¿Sí? ¿Se recuerdan que dices, el hombre dice, es que tuve miedo porque estaba desnudo, ¿no? Y me escondí. Entonces la primera pregunta es, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás, hermano? ¿Dónde estás, hermana? ¿Dónde estás en la vida espiritual? ¿Dónde entras en el reino de Dios? ¿Dónde estás tú en la iglesia evangélica? ¿Dónde estás? ¿Sirves en algo en la iglesia? ¿Estás en alguna posición? Entonces es santo. Porque Dios te está permitiendo ministrar su presencia. ¿Dónde estás tú? ¿Y sabe qué, hermano? El hombre viene y dice, es que estaba desnudo. Y la segunda pregunta que quiero que Dios nos va a preguntar es, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Ajá. Es que estaba desnudo y me escondí. Y le dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó a hacer eso que te dije que no tenías que hacer? ¿Con quién te estás juntando? Porque las malas amistades corrompen las buenas costumbres. ¿Con quién te estás juntando? ¿Quién te enseñó esa parte que yo no te había mostrado? ¿Dónde está tu gloria? Porque cuando ellos desobedecieron, la gloria que tenían cayó y se dieron cuenta que estaban desnudos. Hermano, el pecado hace una separación entre Dios y nosotros. Y nos damos cuenta que estamos desnudos delante de Dios. ¿Por qué estás viviendo de esa manera? ¿Cuál hijo pródigo? Cuando en la casa del Padre está todo lo mejor para ti. ¿Por qué te escondes? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Ahora mire, Dios le dice a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y yo no sé si ustedes se acuerdan, pero Adán no le contesta. No le contesta quién le enseñó, sino que él acusa, ¿verdad? Pero entonces Dios viene en el 3:11, en la segunda parte, y le pregunta, fíjense lo que le pregunta, otra pregunta que tenemos que contestar. ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieras? Esa es la siguiente pregunta. ¿Has hecho lo que yo te dije en mi palabra que no hicieras? ¿Me has desobedecido siendo yo específicamente en la palabra que te he dicho que me obedezcas y no lo has hecho? Yo te dije que no comieras de este árbol. Yo te dije que no hicieras ese pecado. Y tenemos que contestar, hermano. No seamos como Adán. Adán se esquivó sacándose la curva y acusando a la mujer. ¿Se acuerdan? Es que la mujer que me diste. ¿Ya? No, hermano, no pongamos excusas. Somos buenos para poner excusas. Somos buenos para poner excusas, hermano. Pero hemos comido las cosas que no tenemos que comer. Hemos hecho lo que no tenemos que hacer. Hemos tomado lo que no tenemos que tomar. Y son preguntas que Dios nos hace y tenemos que contestarlas. Tú no puedes hacerte el oxiso o el de decir, tengo que contestar esta llamada porque es bien importante. No, hermano. Ahorita nadie contesta llamadas. Es que dejé la olla de los frijoles. Déjela. Conteste. Has hecho lo indebido. Yo te dije no y tú dijiste sí. Tomaste en poco mi palabra y mi voluntad. Y entonces el hombre dice, es que la mujer que me diste. ¿Se acuerdan de eso? Entonces hay otra pregunta que Dios hace, 3:13 de Génesis. Y le dice a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Pero aquí no solamente se lo va a referir a la mujer, se lo va a decir también a nosotros los hombres. ¿Qué es lo que has hecho? Dios ya sabía lo que habían hecho. El hombre se excusó y la mujer respondió y dijo, es que la serpiente me engañó y yo comí.
Hermano, parece ser que las mujeres tienen más voluntad de ser honestas que los hombres. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho con tu vida? ¿Qué es lo que has hecho? Te paras acá a predicar de algo y luego vas allá y haces lo contrario. Le dices aquí a la gente que no tiene que hacer eso y tú vas y lo haces. Le dice Pablo a los hermanos en Roma: tú juzgas a los gentiles y tú mismo lo haces. Tú dices que no se debe de juzgar y juzgas. Tú dices que no debes de hacer esto y lo haces. Hermano, ser cristiano no es una autorización para pecar. Porque si tú pecas sabiendo que fuiste perdonado, hermano, estás abusando de la divina misericordia y de la gracia del Señor Jesucristo. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Porque déjame decirte, Dios ya lo sabe lo que has hecho. Y Cristo viene pronto, hermano, y si no te arrepientes, y si no nos arrepentimos de lo que hemos hecho, nos vamos a quedar. Y no nos vamos a ir con el Señor Jesucristo. Y no es para que, es que los pastores usan esa palabra para atemorizar a la gente. No, hermano, debe haber un temor reverente en nosotros. El que peca no tiene temor a Dios. ¿Qué es lo que has hecho? Pero vamos más adelante. Vienen otras preguntas. En Génesis 4:9, Dios le pregunta a una persona sobre su hermano. Le pregunta a Dios a Caín sobre su hermano Abel. ¿Y a qué le dice? No sé, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Pero la pregunta que Dios nos hace es: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano que tiene tantas reuniones que no viene? Somos buenos para hablar y decir, ya se olvidaron de Dios. Pero ¿dónde está nuestro hermano? ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus padres? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están esa alma que ganaste hace tiempo atrás y que ya no le diste el seguimiento? ¿Dónde están? Absorbidos por el trabajo, absorbidos por los problemas, absorbidos por un montón de situaciones. Y nosotros decimos solamente diciendo, pues cada uno, cada quien. Con que no me aparte yo y no me aparte mi familia, pero estamos actuando mal. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde está tu esposo? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus padres? ¿Dónde están tus ovejas? Tengo algunas preguntas para hacerte y tienes que contestarlas. No te escondas atrás de tus acciones y de tus obras. Es que tengo mucho trabajo, no puedo ir a visitarlos. ¿Dónde está tu hermano? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Y entonces yo le dije, ¿qué es lo que has hecho? Génesis, primera pregunta, primer pecado, primera desobediencia y primer muerto, primer asesino. Cuando nosotros no amamos, nos volvemos asesinos, porque el que no ama a su hermano es un homicida. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde están todos los que deben de estar en estas sillas? ¿Dónde está aquel hermano que debe estar junto a ti donde hay una silla sola? ¿Dónde están nuestros hermanos? ¿Dónde están nuestros hermanos? ¿Dónde está esa familia entera que venía con sus hijos? ¿Dónde están? Empezaron con situaciones difíciles tal vez. Y muchos de ellos no los hemos dejado y seguimos buscándolos. Pero ¿dónde está? Dios nos pregunta y nos dice, ¿dónde está Abel, tu hermano? Tengo algunas preguntas, dice Dios, para ti. Y tienes que ser valiente y me tienes que contestar. Nos vamos a ir hasta Malaquías. En el capítulo 1, verso 6, Dios hace dos preguntas. Y dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, la pregunta es, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Y no lo dice a todos, hermano. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra?
Porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Y no es, decíamos una vez, no es por cuestión de que si se lo merecen, es que los debes de honrar. Debes de honrar a tu padre y a tu madre. Es que han sido bien malos, hónralos. Tal vez no se lo merece el viejo, no se lo merece la señora, pero hónralos, porque así va a llegar la bendición a tu vida. Hónralos. Y Dios dice, bueno, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Hemos dejado la honra de Dios. Y Dios pregunta, ¿dónde has dejado mi honra? ¿Dónde está la honra que yo tengo como tu padre? No me están honrando. Y luego dice, y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? El temor a Dios es apartarnos del mal. El temor a Dios es el principio, dice la palabra, de la Escritura. Y también dice la Escritura que con el temor a Dios los hombres se apartarán del pecado. ¿Sabes por qué sigues pecando? Porque no hay temor en tu vida. Y Dios te pregunta, ¿dónde está mi temor? Te pregunta cuando te estás tomando la caguama. Te pregunta cuando te estás fumando algo. ¿Dónde está mi temor? Te pregunta cuando te estás drogando. ¿Dónde está mi temor? Vienes acá a la iglesia y me pones una cara de santo, una cara de santa y yo sé lo que estás haciendo. ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Tengo algunas preguntas, dice Dios. Y tienes que contestarlas. ¿Por qué has permitido la fornicación? ¿Por qué has permitido el adulterio? Es que como Dios nos alcanzó, así nos debemos de quedar. Arregla tu situación y hágalo bien. ¿Dónde está mi honra? Dice Dios. Músicos y levitas que ministramos, pastores, líderes que ministramos, panderistas, ¿dónde está la honra? ¿Y dónde está el temor? Hubo personajes en la Biblia que sirvieron en el altar y no eran honestos. Dios pregunta y nosotros tenemos que responder. Y tenemos que fajarnos los pantalones. Y tenemos que ser honestos. Hay otra pregunta que Dios hace y nos vamos a ir hasta Jonás 4:4. Dios le pregunta al profeta, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y quise poner esta pregunta aquí porque lo que estuve diciendo ahorita, muchos se molestaron, muchos se enojaron. Entonces, ¿dónde está el Dios de misericordia? En su trono, hermano. ¿Dónde está el Dios de amor? Sentado allá en su trono y a su diestra está Jesucristo, hermano. Y está en su iglesia también. Y sus faldas cubren el templo. Y entonces le pregunta a Dios a Jonás, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Saben por qué estaba enojado Jonás? Porque Dios lo mandó a predicar la destrucción de una ciudad. Yo prediqué de eso. Entre la destrucción y la misericordia, Nínive. Y les decía, dentro de 40 días Nínive será destruida. Y se subió a un cerro para ver la destrucción y Dios tuvo misericordia. Y se enojó Jonás, porque perdonó Dios a toda una ciudad, una nación. A todos ellos los perdonó y se enojó y le pregunta a Dios, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Pero ¿por qué está en la iglesia? ¿Y por qué tiene ese cargo? Y nos enojamos porque alguien tiene un cargo mayor, hermano. Hermano, si a uno le dieron 5 talentos, a otro le dieron 3 y a ti te dieron 1, trabaja con ese 1, sé fiel con ese 1, pero a veces ese 1 lo escondemos, hermano. Y no queremos porque envidiamos lo que le dieron al otro. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Le dice el profeta, Dios al profeta. Y sabe que Jonás no le responde a Dios. Le hizo la ley del hielo. Pero tú y yo tenemos que responder. ¿Por qué nos enojamos cuando Dios levanta a alguien? ¿Por qué nos enojamos cuando Dios trae a alguien? ¿Por qué nos enojamos cuando alguien viene a la iglesia? No te enojes. Da gracias a Dios porque Dios está trayendo almas. Y sabes qué, hermano, tú y yo tenemos que
echarle ganas y no le hemos echado ganas. ¿Por qué te enojas? Yo tengo una gata que se llama Teila y la quiero mucho. Y según ella me quiere mucho. Me muerde, me rasguña y a veces me ladra. Aprendió a ladrar. Y a veces yo llego y le digo, ¿por qué te enojas? Y entonces me ve con unos ojos y le acerco la mano y me empieza a lamber la mano. Le digo, ya ves, ¿para qué te enojas? Si yo te quiero mucho. Es lo mismo que Dios viene y nos dice, ¿por qué te enojas? ¿Por qué te enojas que alguien está ministrando y tú no? No te enojes, tú soltaste el ministerio. No te enojes, tú lo tenías y lo soltaste y lo dejaste. Ay, Padre Santo. Siguiente punto. Jesús pregunta y nosotros debemos de contestar. Dios nos ayude, hermano. Pregunta número 1 que hace Jesús al pueblo. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? Una pregunta que Dios hace. ¿Por qué miras el error de tu hermano? ¿Por qué miras dónde cayó? Y no estás mirando lo que tú estás haciendo, la vida que tú estás llevando. ¿Cuántas veces les he dicho, yo tomo, pero aquel fuma? Sí, pero yo fumo un cigarro, aquel fuma marihuana. Sí, pero aquel es un adúltero. Sí, pero aquel tiene cuatro señoras. Sí, pero... Y andamos excusándonos, excusando nuestro pecado, viéndolo y señalándolo de los demás. Hay que contestar, hermano, ¿por qué estás mirando la paja en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? Amén. O sea, en otras palabras, hermano, a lo mexicano, deja de morderte la lengua, hermano. Te está saliendo sangre de acá. Mira lo que está haciendo. Ay, por el amor de Dios, hermano. No deberíamos de cambiar esa palabra por Señor, ten misericordia de Él y de mí. Amén. El que quiera estar firme, mire que no caiga. Amén. Primero saca, dice Dios, saca la viga que está en tu propio ojo y así podrás ayudar al hermano a sacar la pajita que está en su ojito. Así vas a tener mejor visión. Primero quita lo malo de ti. Amén. Quita lo malo de ti y entonces ayudas al hermano, a la hermana. Amén, hermanos. ¿Por qué miras la paja? Dice Jesús. Ay, Padre Santo. Déjeme contarle otra historia. Ahí nos quedamos tantito camino. Llegan con Jesús y le avientan a Jesús una mujer, así literal, se la aventaron a los pies de Jesús, una mujer adúltera. Y a mí me da mucho coraje esa palabra, porque dije, a ver, ¿estaba adulterando? Lo hubieran traído al otro, malvado, sinvergüenza. También se lo hubieran aventado. Pero como la ley dice que tenían que apedrear nada más a la mujer, ¿y el hombre qué? Hola de machistas. ¿El hombre qué? Y no estoy hablando así porque es el día de la mujer. No. Es porque, ¿qué onda? Y que la culpa no era mía y que no sé qué. No. O sea, ¿qué onda con eso? No. Y avientan y le dicen, esta mujer fue hallada en el mismo acto del adulterio. Quiere decir que ahí estaba el hombre, pero nada más trajeron a la mujer. Y la ley de Moisés dice que tenemos que apedrearla. Ya todos traían sus piedras, hermano. ¿Cuántas piedras traes ahí en el morral, hermano? Listo, hermano. El que está libre de pecado, dice Jesús, suelte la primera piedra. Uy, si les hubieran dicho a los religiosos y religiosas, ya hubieran sacado la ametralladora de piedras, hermano, y se las hubieran zorrajado en la cabeza a la pobre mujer. La bola de religiosos. Jesús los ve a todos y dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y se agacha a escribir. Yo no sé qué escribió. No sé. Los historiadores no saben qué escribió. Alguien dice, usando su imaginación, que a lo mejor escribió el nombre de alguna mujer con la que varios andaban. A lo mejor mencionó el pecado o a lo mejor escribió versículos.
Pero cada uno, acusados de su propia conciencia y de su corazonzote malvado, empezaron a tirar las piedras ahí donde estaban, no se las arrojaron a la mujer, y se fueron. Y entonces Jesús viene y hace preguntas. Ahora sí nos vamos a la siguiente, por favor. La pregunta es: enderezándose Jesús vio a la mujer y nadie más, y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Y la mujer dice: ninguno. ¿Dónde están los que te acusan? ¿Sabe que la Biblia dice que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús? Y sabe que nuestro pasado el diablo lo quiere usar para acusarnos. Pero acuérdate lo malvado que fuiste, lo desgraciado que fuiste, lo inhumano que hiciste. Acuérdate, sí, pero el que está en Cristo es nueva criatura. ¿Dónde están los que te condenan? ¿Ninguno te condenó? Y la mujer dice: ninguno. Y entonces Jesús le dice: ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Hermano, la situación a veces está muy fuerte y a veces nos viene a condenar la situación que hemos vivido, lo que hemos hecho. El diablo lo usa como una condenación para nuestra vida y el diablo está listo para arrojar las piedras. Pero Jesús nos pregunta y nos dice: ¿dónde están los que te acusaban? Y nosotros decimos: Señor, tú los has callado a todos. ¿Ninguno te condenó? Y le dice: no, ninguno. Dice: bueno, el que está en Cristo nueva criatura es. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por eso le dice: vete y no peques más. Esta pregunta sí me gustaría contestarla. ¿Dónde están los que te acusan? ¿Por dónde empiezo, Señor? Mira, aquí traigo una lista. Vamos a empezar con este. No sé, es un ejemplo. Vamos a empezar con el pastor, porque cada vez que predica me la echan. Él me juzga. Él me acusa. Se cree el más santo de la iglesia. No, yo no me creo el más santo de la iglesia, hermano. No, hermano. No, Dios me guarde. Ciertamente soy el pastor, pero no me creo el más santo. Aquí el único, y el único que los chicharrones truenan que aquí es Jesús. Es el único Rey y Señor. Sus chicharrones son los que truenan y Él es el único que puede decir sí o no y se acabó. Pero Dios me dio esto y entonces yo tengo que cuidarlos, hermano. Y si a ti tú te enojas porque tú sientes que yo te acuso, no te acuso, hermano. Simplemente como padre te llamo la atención porque no quiero que tú caigas en el infierno. Imagínate, hermano, que estemos todos en el cielo y tú te vayas al infierno, hermano. A mí me va a doler en mi corazón, pero cuando entra en el gozo del Señor, hermano, dice que Dios va a enjugar toda lágrima. ¿Quiénes son los que te acusan? Oye, si se lo preguntan, y si Jesús nos lo está preguntando a los pastores: pastores, ¿quiénes son los que les acusan? ¿Quiénes son los que los condenan? Oh, Señor. Los pastores diríamos, creo que con todo el amor diríamos: ninguno, Señor. Creemos que todos nos aman. Amén. Pero si en cambio Jesús hace otra pregunta. Llega una persona y le dice: maestro bueno. ¿Sí? Y Jesús le dice a esta persona: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. ¿Por qué me llamas bueno? Es una pregunta que tienes que contestar. Oye, ¿por qué le llamas bueno a Dios? ¿Porque sigues pecando y no te ha consumido tu maldad? Es que es la misericordia de Dios. Amén. No, es que si yo peco yo puedo venir a Dios, sí, hermano, pero no hayas tanto, porque el pecado se hace un vicio y entonces Dios no es juguete de nadie. Y entonces cuando Saúl quiso hacer las cosas, ya el Espíritu de Dios no estaba en él. Cuando Sansón quiso salir para andar jugando con la santidad y con la unción y con todo lo que tenía, ya el Espíritu Santo ya no estaba en él, hermano. Imagínate nada más que un día peques y dices: pero me voy a arrepentir. Y que ese día venga, antes de que tú llegues a arrepentirte, venga el Señor.
Y que cuando llegues a orar, se despliegue un velo que dice, se acabó la misericordia. Te agotaste la misericordia de Dios. Imagínate qué tremendo. Imagínate que diga, ya no hay más perdón. Los salvos fueron salvos. No esperes de ese tiempo. Jamás nos vamos a acabar la misericordia de Dios. Pero Dios habla y dice, ¿por qué me llamas bueno? Es que Dios es bueno. Entonces, si no, ¿dónde está el Dios de amor? Dicen los borrachos. Dicen los malvados. Entonces, a ver, ¿para qué predican el Dios de amor? Que no sé qué. Sí, pero también es fuego consumidor, se les olvida. Y se le olvida también a la iglesia. ¿Por qué le llaman bueno? Hey, dice Dios, tengo unas preguntas y me vas a tener que contestar. Viene otra situación, hermano. Escucha esto. Una barca, 13 hombres, y iban bien felices. Pero de momento se suelta un viento tremendo y el viento empieza a hacer unas olas grandísimas. La barca empieza en las maderas a tronar, las velas se empiezan a desgajar, el mar ruge, la barca ruge, cruje, y Jesús ronca. Jesús está dormido, hermano. Eso lo dice la Biblia. Y entre esos hombres, llamados discípulos, apóstoles, había gente experimentada en la navegación porque eran pescadores. Y sabían lidiar muy bien con las tormentas en el mar. Pero todos estaban espantados. Todos estaban abrumados. Sí, ya me imagino a Pedro, nos vamos a morir. Y todos dijeron, no hombre, este es Pedro, el pescador. Y luego Andrés igual, nos vamos a morir también, son pescadores. Y estos están muriéndose porque son pescadores. Imagínate nosotros, imagínate Mateo, que nada más hacía cuentas. Ahí nada más traía su tablet. ¿No? Imagínate Simón el celote, que era un revolucionario, sacando la espada por todos lados, a ver si cortaba las... Imagínate. ¡Vamos a morir! Y entonces se acuerdan, Jesús está en la barca. Y van y lo despiertan. ¿Qué? ¡Ayúdanos! Y entonces Jesús se levanta y calma a la mar y dice, ¿te calmas? ¿O te calmo? Bájale 3 tonos a tu ruidito. ¿Sí? Ay, ¿calmado? Ya. Hiciste mucho. Y todo se aquieta, hermano. Y imagínense a los discípulos, así como usted está. Todos empapados, todos mojados. Y luego que voltea a Jesús en Reina Valera contemporánea y les dice, ¿por qué tienen tanto miedo? Y es una pregunta que Dios nos hace. ¿Por qué tienes miedo? Escucha lo que yo aprendí. Se lo compartí a una persona en esta semana. A veces Dios nos va a calmar las tempestades. A veces nos va a calmar a nosotros en medio de la tempestad. ¿Escuchaste? A veces Dios no va a apagar el horno de fuego. Pero en el horno de fuego te va a salvar. A veces no va a hacer que se cierre el foso de los leones. Pero en el foso de los leones, el león de la tribu de Judá, ahí va a estar. A veces Dios no va a cambiar las circunstancias, porque a través de esas circunstancias te va a cambiar a ti. Jesús dijo, yo les voy a dar la paz, no como el mundo la da. La paz que yo les doy es una paz verdadera. La paz del mundo está condicionada a si tengo dinero, pero si tengo trabajo, pero si tengo novia, si tengo esposa, si tengo carro, si tengo esto, y entonces yo, si tengo un buen salario, yo si tengo la cartera llena, eso es mi paz. Así es como el mundo la da. Pero Jesús dice, yo les doy una paz tremenda, y aún en medio de los problemas, ustedes pueden tener esa paz.
Dios muchas veces no va a calmar la tempestad, te va a calmar a ti. Y te va a dar paz a ti en medio de la tribulación. Y la gente va a decir, ¿cómo es posible que está viviendo esa situación y mira lo fresco que está? Y entonces Jesús pregunta, ¿por qué tienen tanto miedo? Y luego hace otra pregunta. ¿Cómo es que no tienen fe? ¿Por qué tienen miedo? Si yo les he dicho 366 veces en mi Biblia, en mi palabra, no temas. Una vez al día, Dios te dice, no temas. Y lo dice 366 por el año bisiesto. ¿Cómo es que no tienes fe? ¿Cómo que en la iglesia no va a haber fe? ¿Cómo no tienen fe? Tienes que contestar estas preguntas. ¿Por qué tienes miedo en la tribulación? No tengas miedo. El león de la tribu de Judá está contigo. No tengas miedo. Pasarás por la llama y la llama no te tocará ni arderá en ti. Porque contigo está Jehová, el Todopoderoso. Aquel que destruyó Egipto y liberó al pueblo. Ese Dios está contigo. No tengas miedo. No tengas miedo. ¿Cómo es que no tienes fe? Tienes que creer. Tienes que creer, porque al que cree, todo le es posible. Ay, hermano. Déjeme contarle otra, para hablar de otra pregunta. Jesús llega, y ¿saben qué? Estoy muy angustiado. Y todos los discípulos así de, pero si eres el Salvador, eres el buen pastor, tú eres nuestro pastor, ¿por qué te estás angustiado? ¿Por qué te angustias? Ayer Dios me dijo eso, ¿por qué te angustias? Ayer mi esposa por 2-3 días tuvo una situación muy tremenda en su mente. Y yo estaba con ella en el hospital ahí. Y yo oraba por ella, así, ahí en mi corazón. Y Dios me dijo, ¿por qué te angustias? Y es que somos los pastores. Y la gente piensa que somos los superhéroes. Jesús llega y les dice a los discípulos, mi alma está angustiada hasta la muerte. Jesús habla y dice, mi alma está angustiada. Se está acercando la hora. Quédense aquí y lloren conmigo. Y se fue más adelante a orar. Y cuando viene, hermano, los encuentra dormidos. Y le hace una pregunta a uno. Hoy Dios te hace la pregunta a ti. Y le dice la palabra. Vino y luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? La pregunta es, ¿estás dormido? Que no sabes a qué hora es. ¿Por qué estás dormido espiritualmente? ¿Por qué estás dormida espiritualmente? ¿Por qué estás dormido? No es tiempo de dormir, es tiempo de clamar. Mi alma está angustiada, clama. Y luego le suelto otra pregunta. ¿No has podido velar 1 hora? ¿No has podido ni 1 hora? Ni siquiera 1 hora. Ni siquiera 1 hora. ¿Ah? ¿Duermes? ¿Por qué estás dormido? ¿Por qué estás dormido? ¿Ni siquiera 1 hora? ¿Cómo te sentirías que Jesús te llegara y te dijera, ¿y qué tienes, dormido? ¿Qué tienes? ¿Por qué no oras? ¿Por qué no clamas? No. Mi jefa está orando. Mi jefa está orando. Mi esposa está orando. Ni 1 hora has podido. Tengo unas preguntas, dice Dios. Me las vas a tener que contestar. ¿Están aquí, hermanos? Otra escena, hermano.
Va Jesús con sus discípulos y escucha una voz, una voz, 2 voces, 3 voces, 4 voces, muchas, 10 voces. ¡Jesús! Y le gritan: ¡Jesús, ten misericordia de nosotros! Eran 10 leprosos, hermano. 10 leprosos, no se podían acercar porque era la ley. Y Jesús voltea y les dice: vayan y muéstrense al sacerdote. Y se van los 10. Pero mientras iban rumbo a ver al sacerdote, fueron sanados. Fueron sanados. Y entonces, uno solo regresa. Y Jesús hace una pregunta y dice: a ver, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Fíjense la pregunta. A ver, ¿no son 10? Yo sé a quién limpié. Yo sé a cuántos he limpiado. Yo sé a cuántos de ustedes he salvado. Yo sé a cuántos de ustedes les he respondido sus oraciones. Yo sé a cuántos de ustedes han clamado y yo les he dado mi milagro, les he dado eso. Y yo sé cuántos sané. Yo sé cuántos eran y cuántos fueron sanados. Y luego pregunta: ¿y los 9 dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde estás tú, hermano? Cuando le dijiste al Señor, al comenzar el año, al terminar el año pasado y comenzar este año diciéndole: Señor, ahora sí te voy a servir, voy a leer la Biblia, voy a hacer esto, no voy a faltar a ninguna de las reuniones, y hermano, ya apenas vamos iniciando marzo, porque es el segundo domingo de marzo, hermano, y ya te haces un chorro de faltas. Y ya has hecho lo que dijiste que no ibas a hacer. No son todos ustedes los que yo limpié. Entonces, ¿por qué no vienen y me agradecen? ¿Por qué nada más vino uno? ¿Dónde están los demás? Y es la pregunta, hermano: ¿cuántos hemos recibido milagros de Dios? Y a veces solamente 1 o 2 somos agradecidos, ¿y los demás? No, es que es la obligación de Dios echarme la mano y ayudarme. ¿Seguro? ¿Te crees tanto, hermano? ¿Sabes que si Dios te perdona y Dios te limpia y Dios te sana y Dios te echa la mano, es por su puro amor y por su pura bendita misericordia? ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están esos matrimonios que fueron restaurados? ¿Dónde están esos hijos? Y entonces viene una pregunta bien tremenda después, en Lucas capítulo 6, verso 46. Y Jesús le dice a varios: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? A ver, te voy a hacer una pregunta, iglesia, dice Dios, y me la vas a tener que contestar. ¿Por qué me dices Señor si no haces lo que yo te digo? Porque según Malaquías, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Y si soy Padre, ¿dónde está mi honra? ¿Por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? ¿No será, hermano, con todo mi amor voy a decir eso, que nos hemos vuelto unos convenencieros? Algunos están mirando: ¿a qué hora le quitan el micrófono al pastor? No, todavía me falta. ¿No será que nos hemos vuelto unos convenencieros? Sí, hermano, todos nos acercamos a Dios por pura conveniencia. Me convenía, hermano, yo iba para el infierno. Si llega Jesús y me dice: ahí te muestro un mejor camino, mira, te voy a mostrar algo bueno. Y decido seguirle. Y cuando lo sigo, Dios tiene misericordia de mí y me llama a su ministerio. ¿Cómo no estar agradecido? Yo soy como aquel leproso que llegó y le dio gracias. Así me considero. ¿Por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? Yo sé que muchos me están diciendo: ¿por qué usted le llama Señor y no hace lo que Dios quiere? Hermano, porque yo hago lo que Dios quiere, no lo que usted quiera.
Es que yo quiero que las cosas se hagan así. No, aquí se hacen las cosas como Dios quiere, hermano. Amén. Aleluya. Cambio de escena. Es de noche. Huerto del Getsemaní. Están los discípulos ahí llorando con Jesús. Y entonces se ven un montón de antorchas. Y entonces vienen con esas antorchas un montón de soldados. Y viene uno de los 12. Uno que vio los milagros. Ese uno, escucha, estuvo en la última cena. Ese uno vio los milagros. Ese uno que voy a hablar también fue con otro discípulo y hicieron maravillas. Ese uno también se subió a la barca y tuvo miedo, pero Jesús se levantó y le dijo a la tempestad, cálmate. Ese uno es Judas. Y Judas había dicho, yo se los voy a entregar. ¿Cuánto me van a dar? Y le asignaron un salario, 30 monedas de plata. Dijo, al que yo bese, ese es. Y llega Judas y le da un beso a Jesús. Y entonces Jesús le dice, Judas, y esta es una pregunta que tenemos que contestar, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Judas, por 5 minutos de pasión entregas al Hijo del Hombre. Judas, por un cigarro de marihuana entregas al Hijo del Hombre. Judas, por una cerveza entregas al Hijo del Hombre. Judas, por un chisme, por una calumnia, por una murmuración. Hey, tengo unas preguntas, dice Dios, y me las vas a tener que contestar. Judas no le contestó. Él ya tenía su paga. Y todos lo agarraron. Todos los soldados agarraron a Jesús. Y entonces podríamos hablar de Barrabás, pero ya hablamos de él. ¿Con un beso me entregas? Tengo unas preguntas y las van a tener que contestar. Pastor, es que la palabra, hermano, si se ha fijado, son puros versículos. Yo nomás se los estoy parafraseando. Versión Enrique Zúñiga. Amén. A ver, besucones. Con un beso entregan al Hijo de Dios. Y entonces los discípulos en otra ocasión llegan con Jesús enojados y le hacen algo, y Jesús les hace una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué hace Jesús? ¿Quieren acaso irse también ustedes? Llegan con Jesús y le dicen, ¿qué pasó, Jesús? Te estamos trayendo un montón de gente y tú les hablas bien duro. ¿Qué onda contigo? También que íbamos con la predicación de la pastora de la semana pasada y tenías que venir con esta de preguntas. Tenías que salir con tus preguntas. Mira, ya se nos fue un montón de gente. Y entonces Jesús les dice y les hace una pregunta y dice, ¿quieren acaso irse también ustedes? Contéstenlo, hermanos. No, ya después de esta predicación ni me van a volver. ¿Acaso se quieren ir ustedes también? Dice Jesús. Ahí está, hermano. Juan 6:67. Búsquenlo en su Biblia. Jesús les dice eso. ¿Quieren acaso irse también ustedes? Ya imagino a Jesús, pues como van, órale. Y aquel hombre llega y dice, Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida. En mi versión hubiera sido, entonces mire, calladito se ve más bonito. ¿A qué están hablando? Mire, cállese y camine. ¿Quieren acaso irse ustedes también? Ay, Padre mío. Ok. Vamos con la última. Hay más, hermano, pero ya siento que ya siento que ya me están mirando así como que ya. O sea, ¿qué onda, pastor?
Sí. Dicen que lo que escuchó Pedro no fue un gallo. Dicen que no. Antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Pero dicen que no era un gallo, sino que era alguien que tocaba una trompeta o algo así y lo tocaba para cambiar de día, es lo que dicen. Y entonces cuando le decían el gallo a ese sonido. Dicen que no fue un gallo, dicen que era una trompeta. Por eso Jesús le dice, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y hermano, para colmo de males de Pedro dijo, Señor, no, nunca te voy a negar. Así me quieran matar, yo voy a entregar mi vida por ti. Ay, Pedro. No va a cantar el gallo sin que tú me hayas negado 3 veces. Y dicho y hecho, hermano, lo negó. Ay, hermano, ¿cuántas veces hemos negado al Señor? ¿Eres cristiano? No, yo nomás voy a la iglesia porque va mi papá. No, yo nomás voy para que mi esposo se le eche ganas. No, yo nomás voy porque pues es que el pastor es mi amigo. Somos bien amigotes. Y entonces Jesús viene después que resucita y le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Le dice, Señor, yo te amo. Le dice, Pedro, pero ¿de verdad me amas? Señor, tú lo sabes. Y en pantalla dice que le dijo la tercera vez, Simón, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese a la tercera vez. ¿Pero por qué lo dijo? Porque se lo tenía que restaurar 3 veces. Yo te tengo que preguntar 3 veces. Pero la pregunta que está en pantalla es, ¿me amas? ¿Me amas a pesar de que te he preguntado y te he cuestionado cómo andas en la santidad? ¿Aún así me amas? ¿Aún así me amas? ¿Aún así quieres seguir amándome? ¿Aún así? ¿Me amas? Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes cuánto te amo. ¿Me amas? Como muchos de ustedes, yo he pasado tribulaciones en muchas maneras, personalmente, como familia. Hemos sufrido situación difícil, económicamente a veces, en salud, en muchas cosas. Yo recuerdo cuando mi esposa se fracturó su pie, mis hijos estaban ahí para ayudarnos, pero era tiempo de que había salido el COVID y entró la otra variante, y mis 3 hijos se enfermaron y no pudieron ir. Y yo ahí estaba con mi esposa, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Y yo recuerdo que le dije a mi esposa, hey, échale ganas, mija, porque ya pronto me van a operar a mí y usted me tiene que cuidar a mí. Y cuando yo entré al hospital, ahí estuvo ella, en las buenas y en las malas. Ayer mi esposa y yo cumplimos 39 años de casados. Y mire, la sigo amando como la primera vez. Hoy Dios me dice a mí, ¿me amas? Y yo le dije, Señor, te amo como cuando te conocí por primera vez. Porque antes de que yo te conociera a ti, yo te amaba a mi manera. Yo te amaba y te honraba a mi manera, como mis padres me enseñaron. Pero una vez que te conocí, tú sabes que yo he fallado. Y me he hecho estas preguntas. Tú me has hecho estas preguntas y yo las he contestado. He tenido miedo, sí. He dudado, sí, también he dudado. Pero te sigo amando. Hoy Dios nos dice una palabra y nos dice, iglesia, hijo, hija, ¿me amas? ¿Cuánto me amas? ¿Cuánto me amas? La Biblia dice, amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Me amas? Y Pedro se entristeció porque le dijo la tercera vez, ¿me amas? Y le dijo, sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Muestra tu hombría, porque tengo unas preguntas y vas a tener que contestarlas. Que si te amo, sí, Señor, tú sabes cuánto te amo. Oí tu voz decir, Me amas, sí, Señor, pero me amas, tú lo sabes. me amas. Así que si yo te amo, tú lo sabes todo. Que si yo te amo, sabes si es verdad, oh sí, Señor. Que si yo te amo, tú lo sabes bien, oh sí, Señor. Que si yo te amo sí, y te seguiré. Te amo sí, y te seguiré.